Somos así y así somos. Una historia conmigo. Para los que residían en la capital dominicana, el 24 de abril de 1965 será una fecha inolvidable. A partir de una breve alocución radial, millares de personas se lanzaron a la calle, primero a celebrar y luego a pelear en una lucha sin precedentes en nuestra historia. Con ríos que nunca se acaban, con montañas y valles. El doctor José Francisco Peña Gómez explica que tal como se había convenido, el capitán Peña Taveras lo llamó por teléfono para avisarle que había estallado el movimiento constitucionalista, pero como no era la fecha convenida, tuvo dudas. Yo tuve dudas cuando me llamó. Imagínate, me dice, tenemos arrestado al Estado Mayor completo. Y yo le dije, pero ¿usted está seguro de eso? Dice, sí, está seguro, tú sabes, con la agitación. Digo, pero yo quiero hablar con otro. Dice, ¿con quién? Digo, con el teniente Faña Rivas. Entonces él me puso al teniente Faña Rivas. Me dijo, no, Peña, tenemos preso al Estado Mayor. Y llamaron otros soldados. Entonces yo busqué el himno de la Marsellesa de la Revolución Francesa y lo puse. Y dije, pueblo dominicano, estas son las notas de la Marsellesa anunciando el advenimiento de la Revolución Dominicana, y corté. Estaba en mi casa, sentado con un plato de moro de frijoles colorados con bacalao, cuando escuché a Peña Gómez hacer el anuncio. Y lo primero que pensé, ¿será un gancho o será verdad la información? Y comenzamos a buscar información. A Peña Gómez cuando anunció la situación, y no, quizá pasó 1, 2 o 3 horas cuando ya mi casa estaba llena de las personas. Y lo fui poniendo 2 o 3 veces. Y después que tenía 15 minutos, tiré mi famosa arenga, anunciando la prisión del Estado Mayor y llamando al pueblo a que respaldara que la revolución había comenzado y diciendo al pueblo que saliera a la calle. Cuando yo oí en la radio que había una rebelión militar por boca de Peña Gómez, yo fui a levantar el teléfono para llamar a Juan Miguel inmediatamente. Y cuando levanté el teléfono, ahí estaba Juan Miguel, que me estaba llamando a mí. Entonces nos reunimos inmediatamente. Yo recuerdo que fue en una casa de la Bernardo Pichardo, casi esquina Enrique Enríquez. Y ahí Pevi Mejía, Rodrigo Lozada, Homero Hernández, Roberto Duvalier, Juan Miguel Román y yo discutimos el curso a seguir. Yo estaba en la calle del Conde, en un almuerzo entre amigos que había preparado el doctor Carlos Curiel. Estaba allí la madre de José Luis Parra, un periodista que murió hace poco tiempo, de origen dominicano y español, ¿no? Y estaba allí Rafael Calventi, creo, y no recuerdo quién más, había alguna gente más. Y de buenas a primeras, a eso del mediodía, por ahí en la hora de comida, hubo una gran alaraca en la calle del Conde y automóviles comenzaron a pasar y tocando bocinas y gritos. Y estábamos en el edificio Vaquero, en el último piso, justo donde se remata con una especie de pequeña cúpula el edificio Vaquero. Ahí ese era el apartamento de Carlos Curiel. Entonces bajamos, yo bajé y me enteré entonces de que había comenzado la revolución. Yo estoy en mi casa, en la calle El Conde, esquina Sánchez,
A mí me sorprende, totalmente me sorprende el estallido. Sabía que el pueblo estaba cargado de animosidades, pero no creí que eso pudiera llegar tan lejos. El 24 de abril nos encontrábamos eligiendo la directiva de la Asociación Dominicana de Abogados, y después que se eligió la directiva, nos estaba el doctor Morel, Miguelito Vázquez, que fue elegido presidente, nos fuimos al Mario. A eso de las 2 o algo antes de las 2 salí para mi casa, y mientras oía la emisora radio comercial, el programa Tribuna Democrática, oí la noticia que daba Peña de que se había producido un levantamiento en el campamento militar 24 de abril del 7 y de la primera brigada. Llamé al doctor Gutiérrez de lo que estaba sucediendo. Yo acababa de llegar y me senté en la mesa a comer. Y me llamó el doctor Blanco Fernández, que es mi compañero de oficina, mi compañero de hace 40 años. Me dijo, ¿oíste lo que dijo Peña? Ya comenzó el movimiento. Entonces lo que hice fue que me paré, salí, busqué un fusil que teníamos escondido, un revólver, y fui y busqué a Blanco. Y arrancamos para el campamento del kilómetro 6, pero eso todavía estaba tomado afuera por los militares leales al triunvirato. Tuvimos que devolvernos. El estallido de abril me tomó en una casa muy cerca de la universidad, ya cuando nosotros habíamos salido de la universidad, y rápidamente logré comunicarme con Lourdes, que era mi novia entonces, mi compañera, para que me prestaran un vehículo, porque había oído por la radio el discurso de Peña Gómez anunciando el levantamiento en los cuarteles, y esa noticia corrió como pólvora, ¿no? Inmediatamente lo que hicimos es lanzarnos para el centro de la ciudad. Hubo una movilización general y yo me fui a la casa de la mamá de Washington de Peña para ver los resultados de mi acción. Desde allí fueron los muchachos de los locutores y tomaron a Radio y Televisión Dominicana, y comenzó a hablar el fenecido Pedro Muñoz Batista, y decía: pueblo, regústate de gusto, el triunvirato acaba de caer, algo así. Yo tenía un arma guardada en casa de Sandra Sosa de Leiva, la esposa de Aquiles Leiva Matos, para el momento en que estallara la guerra de abril. Arma que encontré minutos después de que el doctor José Francisco Peña Gómez hiciera el anuncio del comienzo del golpe de Estado en contra del triunvirato que había iniciado un sector, el sector honesto de las Fuerzas Armadas, en el campamento principal del Ejército Nacional, donde estaba la jefatura de Estado Mayor. Tan pronto como estalla el movimiento, yo voy y busco mi revólver y salgo para el Partido Revolucionario Dominicano, que quedaba donde tiene su sede nacional ahora el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, en la Avenida Independencia, esquina Cervantes. De allí me fui a la casa del doctor Luis Lember Peguero, un distinguido miembro del Partido Revolucionario Dominicano y patriota de todas las más importantes jornadas en contra del Trujillato y en contra de los remanentes del Trujillato. En casa del doctor Lember Peguero recibí instrucciones de ejercer lo que era mi papel de entonces, agitación y propaganda. Cuando se produce el 24 de abril, teníamos convocado una reunión, fue sábado, a las 2 de la tarde en esta sala para seguir programando las actividades de la Fuerza Dominicana de Profesionales. Cuando llegaron los Salvador y la gente de Santiago, prácticamente se encuentran en esta sala en el momento que se oye la alocución de Peña Gómez, en que anunciaba el principio, vamos a decir, de la revolución. En el momento en que comenzó a conocerse la deposición del gobierno de Donald Reed, yo me encontraba cargando las maletas para ir al matrimonio de una sobrina mía. E incluso
en una reunión que había de la Fuerza Dominicana de Profesionales, no iba a asistir. Me reemplazó el doctor Caseac. Yo no tenía conocimiento en absoluto de que el movimiento se iba a producir, pero tenía cierto presentimiento. Y cuando sonó el teléfono, ya sentándome para tomar el guía, me devolví a tomarlo y era mi amigo el doctor Ariza Mendoza, Carlos Adolfo Ariza Mendoza. Me dijo: ¿no has oído a Radio Televisión Dominicana? Le contesté: no, ¿qué pasa? Y él me respondió: dieron un golpe de Estado. Volví hacia el carro y le dije que nos detuviéramos un momento. Y comenzaron la llamada y comencé yo a llamar. Hablé con Fernández Mármol, que inmediatamente bajó. Y ahí seguimos oyendo noticias. Yo estaba con una varicela acostado el 24 de abril. ¿Se entiende? Por la tarde me estaba viendo el doctor Arnaldo Espaillat Cabral, que es un amigo mío, y llegaron unos militares mandados por los compañeros a buscarme. Yo no me pude levantar esa tarde. José Antonio Núñez Fernández fue de los locutores que ocuparon a Radio Santo Domingo el sábado 24 de abril. Aquella tarde, él tenía un sancocho en su casa en el que participaban 4 militares, entre ellos 2 coroneles, un sargento y un cabo, quienes al oír la alocución del doctor Peña Gómez se marcharon dejando olvidada una ametralladora. Luego llegaron a su casa Pedro Muñoz Batista y Jaime López Brache, locutores de la radiotelevisora oficial. Y me dijeron: compadre, prepárese, que tenemos que estar esperando lo mismo que ocurrió el 25 de septiembre de 1963, cuando tumbaron al profesor, que la emisora fue ocupada y sirvió de clave para lanzar todos los mensajes con los cuales confundieron al pueblo. En esta oportunidad tenemos que estar bien cerca de la emisora y en acecho, porque nosotros 3 tenemos que participar junto al grupo que llegue a asaltar la emisora y a hablar a nombre del movimiento, invitando al pueblo dominicano a que lo secunde. Dice que los 3 se trasladaron al ventorrillo de Pupilo y Filomena, localizado en la calle Barahona, esquina Doctor Tejada Florentino y Charles Pie. Pupilo y Filomena eran gentes muy cordiales, pero también muy reaccionarias, por lo que ellos decidieron disimular su propósito de ocupar la radiotelevisora y alegaron que habían ido a tomarse unos tragos. Ahí estábamos los 3 que éramos locutores de La Voz Dominicana, instalados, cuando no había transcurrido, vamos a decir, el espacio suficiente para tomarse 2 tragos. Llegó a nosotros la voz, porque hicimos que Filomena, la dueña de la casa, pusiera el radio. Llegó la voz de Tomás Puyol Sanabia, invitando al pueblo a unirse a un movimiento de rebeldía que había contra el triunvirato y anunciando que la emisora había sido tomada militarmente. Recuerdo los nombres del grupo que participó en la toma de la emisora estatal. Por ejemplo, Barón Suero Cedeño. Me parece que Bolívar Bello Veloz, que es cuñado del general La Chapelle. También un señor que andaba con botas llamado José Antonio Pache Rodríguez. 2 sargentos, los recuerdo muy bien porque cayeron prisioneros junto con nosotros. Y ¿quién más puedo recordar que andaba en ese grupo de asalto? Andrés Encarnación, que había sido sargento del ejército, chofer del general Aníbal Trujillo, y a la sazón era el esposo de la viuda de Aníbal Trujillo, de doña Pura Ceija. Y llegaron con ese grupo, acompañando a Tomás Puyol Sanabia, que era locutor, Mario Báez Asunción, Luis Armando Asunción y el brillante locutor cubano Luis Acosta Tejeda, que desempeñó un papel extraordinario
en el movimiento de abril de 1965 y cuya voz todavía se recuerda cuando le decía al pueblo dominicano cada día por la mañana: un día más, dominicanos. Bueno, los tres llegamos y nos sumamos al grupo de locutores que no eran pertenecientes al staff de Radio Santo Domingo Televisión, o sea, la vieja voz dominicana. El doctor Peña Gómez nos dice que desde la casa de la mamá de Washington de Peña veía la televisora oficial con locutores que la habían ocupado para mantener la alerta en la población, y entonces lo empezaron a llamar. Me empezaron a llamar, digo, yo no puedo pasar como un cobarde, yo voy a ir a la emisora. Me aconsejaron que no, fui. Iban muchos militares en el camino, yo creía que eran militares que estaban de nuestra parte. Cuando llegué juntamente con el hermano de Washington, Aníbal de Peña, el cantante Aníbal de Peña, me di perfecta cuenta que había caído en una trampa. La emisora estaba rodeada por fuertes contingentes militares y por el escuadrón de caballería de la policía. Entonces yo le dije, Aníbal, sálvate tú que estoy perdido. Entonces Aníbal se fue y me dejó. Cuando de repente Luis Acosta Tejeda recibe una llamada y le informan que el coronel Morillo López va a ocupar la emisora con soldados de San Isidro y con tanques de guerra. Como por arte de magia, la multitud se esfumó. Quedaron muy pocos frente a los micrófonos y reducido a prisión fueron los hermanos Báez, Asunción, Mario y Luis Armando, Luis Acosta Tejeda, un servidor, Andrés Encarnación, José Antonio Pache Rodríguez, 2 sargentos del ejército y el periodista Nader. De ahí nos llevaron al patio de la Voz Dominicana. Morillo López fue un factor de salvación para nosotros, porque si nos llevan a San Isidro no estuviéramos contándola durante este instante. Y Morillo hábilmente decidió mandarnos hacia la Policía Nacional. Esta fotografía se publicó en la primera plana del periódico El Caribe. Recoge el momento en que los locutores eran llevados prisioneros al Palacio de la Policía. Desde la izquierda, Núñez Fernández, Yassanader y Luis Acosta Núñez. En la policía amanecieron desnudos en una especie de ergástula hasta que por gestiones del general Belisario Peguero los ponen en libertad la mañana del domingo 25. Y yo me fui caminando a pie. No era muy conocido hablando por radio, pero yo casi no me dejaba retratar. Y casi nunca había hablado por televisión, sino por radio. Entonces los militares no me conocían, pero el general, el coronel Morillo López, que sí me conocía, me vio cuando yo iba hacia adentro de la emisora. El doctor Jorge Lleara Nacer había estado preso hasta comienzos del mes de abril y al recuperar la libertad seguía siendo un perseguido político, por lo que se escondió en la casa de la dirigente obrera Yolanda Guzmán. Y estuve en casa de Yolanda Guzmán poco días antes de la revolución, digamos unos 5 días antes, cuando Arturo Pujols me avisó que tenía que salir de casa de Yolanda Guzmán porque Yolanda estaba ya muy perseguida y la revolución iba a estallar. Entonces Pei me invitó a que fuera a su casa, a la casa de su cuñado. Recuerdo que era en José Fabrea, llegando al puente Duarte. Y ahí pasé unos días. Entonces, a la 1 de la tarde del 24 de abril, cuando estaban almorzando, oímos la voz revolucionaria del doctor José Francisco Peña Gómez, que hablaba del estallido de la revolución. Inmediatamente bajé con Pei a mi casa en la avenida Mella, buscamos mi carro convertible, era un Triumph ya famoso, que el programa de Bonilla Ibarra le llamaba El Carro de la Libertad, de Lleara Nacer. Y desde mi casa salimos hacia Poasis, Pujol,
creo que estaba Fico, estaba Barahona, y emprendimos un gran desfile con todo un pueblo atrás que nos seguía hasta el altar de la patria. Era una multitud que nos hablaba pañuelo blanco, que gritaba revolución, que gritaba constitucionalidad. Era algo increíble, ya recuerdo como hoy. Al llegar al altar de la patria, un teniente nos hizo frente con una pistola. Se armó un incidente y se produce el primer muerto de la Revolución de Abril. El militar cayó abatido en la acera del Parque Independencia. Seguimos la marcha. Yo recuerdo que le dije a Pey, vamos a donde está Peña Gómez, vamos del compañero Peña Gómez. Arrancamos para la voz dominicana, y en ese momento se llevaban a Peña Gómez preso. El doctor Peña Gómez relata el episodio en el cual el coronel José de Jesús Morillo López lo hizo prisionero cuando iba a ingresar a Radio Santo Domingo. Y digo, Peña Gómez está preso. Entonces, un oficial que andaba con él, que me dijo que era el hijo de Martínez Arana, intentó asesinarme. Me dicen que ya él no es oficial, pero intentó. Entonces el coronel, y creo que se le trancó la ametralladora. Entonces el coronel le dijo, no, un momento. Y entonces le dijo, vamos a dejarlo aquí en la policía. Había un cuartel de la policía en la Voz Dominicana. Y él siguió para tomar a Radio Televisión, y a mí me dejaron rodeado de policía, todos apuntándome, le temblaban las rodillas todito, apuntándome, y vino una multitud de 5.000 personas que decían, que lo suelten, que lo suelten, que lo suelten. Y los policías decían, si te mueves te matamos. Entonces luego el coronel Morillo López autorizó que me llevaran a la policía. Si me llevan a San Isidro, yo no estuviera hablando contigo. Situación muy difícil, con Peña preso. Entonces conversamos con Peña, y Peña dijo que fuéramos inmediatamente al campamento donde estaba Peña Taveras y el doctor Sosa Leiva, porque la revolución se había adelantado. Cuando partimos allá con una muchedumbre que iba decreciendo, porque ya quedaban nada más los verdaderos revolucionarios, los que estaban decididos a empeñar las armas, nos encontramos con un camión del ejército que se paró frente al carro nuestro, nos hizo detener, cosa que nos pareció rara, y comenzaron a repartirnos las armas que ellos tenían. Entonces ahí fue cuando verdaderamente el pueblo dominicano, por primera vez en su historia, coge las armas en la mano y empuña las armas en defensa de la democracia dominicana. Esta es la conocida imagen del carro de Yeara Nasser el 24 de abril, luego que los militares le entregaran las armas. Salí a la calle en la tarde y entonces logré ver el primer hombre armado en una de las calles próximas al Conde, no sé si era el Espaillat, que era Diomedes Mercedes. Lo vi con un fusil la tarde del mismo sábado. Recuerdo que el 24 de abril, en horas de la tarde, un grupo de sindicalistas del Partido Revolucionario Dominicano, totalmente equivocados, querían pegarle fuego a una bomba de gasolina que está en la Aníbal de Espinosa, a esquina Máximo Gómez. Querían pegarle fuego a esa esquina Máximo Gómez, no, esquina María Montés. Querían pegarle fuego a esa bomba de gasolina porque en esa bomba habían expendido combustibles durante la huelga patriótica de 1964. Entonces, el ingeniero José Antonio Persia Herrera, quien era a la sazón secretario de organización del PRD, y yo tuvimos la difícil tarea de convencer a esos sindicalistas, entre los cuales estaba el distinguido amigo y compañero de luchas de muchos años, Félix Alburquerque, convencerlos de que no le prendieran fuego a esa bomba de gasolina porque iba a volar media ciudad. Nota al margen. El 24 de abril de 1965 se recuerda como el gran acontecimiento histórico de este siglo por ser el que movilizó de manera espontánea a los más amplios sectores del pueblo dominicano. Informes de la época dan cuenta
que los días del 24 al 28 de abril en la capital dominicana se movilizaron más de 200.000 personas. Los barrios de la zona norte casi unilateralmente se tiraron a la calle respaldando a los constitucionalistas. Desde que se produjo la locución del doctor José Francisco Peña Gómez, el ambiente se tornó festivo. Al caer la tarde, militares rebeldes repartieron las primeras armas a civiles. Luego que las tropas comandadas por el coronel Morillo López ocuparan la televisora oficial, la población quedó desinformada. En todos los cuarteles del país, las tropas fueron acuarteladas. En la noche, el grueso de la población civil se recogió en sus hogares, pendiente a captar alguna noticia por la radio, aunque en los barrios de la parte alta de Santo Domingo, grupos de vecinos empezaron a levantar trincheras. Activistas del PRD hicieron sonar sirenas en los puestos de bomberos y no faltaron los que salieron con altoparlantes en los vehículos pidiendo al pueblo que se sumara al movimiento para reponer a Juan Bosch en la presidencia. Somos así. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. En todas nuestras series históricas siempre hay protagonistas y antagonistas. En este segmento introducimos al que hablará por todos los del bando contrario a los constitucionalistas, el entonces coronel Pedro Bartolomé Benoit. Presentamos a quien en esta serie representa al bando contrario a los constitucionalistas. El entonces coronel Pedro Bartolomé Benoit dice que no participó en el golpe de Estado contra Bosch y ni llegó a enterarse de que se estuviera gestando dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando el hecho se consumó, a él lo mandaron a buscar a la medianoche del 25 de septiembre y en la jefatura de la Fuerza Aérea preguntó si sabían bien lo que habían hecho. De todas formas, a él lo designaron para que informara a las tropas del derrocamiento del gobierno constitucional. A mediados del 1964, fue enviado a los Estados Unidos a realizar un curso sobre logística de aviación en 4 bases militares diferentes. Regresó al país el 14 de abril de 1965 y cuando estalló la revolución disfrutaba de una licencia por estar recién llegado del extranjero. El 24 de abril de 1965, siendo más o menos la hora del mediodía, estaba yo aquí en mi casa hablando con mis hijos sobre diversos planes, pero sobre todo el poner en práctica los conocimientos que había ido a adquirir allí a los Estados Unidos, sobre todo en el campo de la logística, que es la parte fundamental de la aviación. En esa oportunidad, o hablando con ellos, oigo por la radio de que el señor Peña Gómez estaba hablando o llamando al pueblo a una insurrección como lógica consecuencia del golpe de Estado de 1900, el 25 de septiembre de 1963. Inmediatamente me dirigí a San Isidro, aun cuando estaba en gozo de licencia. Me dirigí allí porque era mi base de servicio. Al llegar a San Isidro, encontré que los pilotos estaban preparándose para atacar a las 2 bases insurrectas, o sea, el 16 de agosto, campamento 16 de agosto, campamento 27 de febrero. En ese momento le dije que bajo ninguna circunstancia podíamos tomar esa actitud. Primero eran nuestros compañeros y debíamos de saber a qué se debía. Que debíamos cuando menos dialogar con ellos a ver si podíamos llegar a un acuerdo. Y de no llegar, entonces pues proceder a pelear. Pero había algo más.
En ese momento, las Fuerzas Armadas estaban a céfala del secretario de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas permitieron que el presidente del triunvirato asumiera esa posición, violando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que estatuyen que cuando una persona de la clase civil ocupe esa posición, entonces debía nombrarse un oficial con rango de coronel para arriba, para que se hiciera cargo de las cosas militares y asesorar en lo debido al titular de la cartera. Desgraciadamente eso no sucedió. Yo estaba en Estados Unidos cuando esto. De manera que la revolución nos coge sin secretario de Estado, que es la persona en torno al cual se aglutinan los cuerpos armados para tomar cualquier decisión, ya que un cuerpo armado no es en sí las Fuerzas Armadas, es el conjunto de los tres cuerpos. Entonces, no estaba de acuerdo que nosotros tomáramos una acción unilateral, sino que tratáramos de conseguir el consenso de los demás e inclusive dialogar con ellos para ver cómo podíamos evitar el derramamiento de sangre que se iba a producir. Bien, tuve la suerte de que me oyeron, consideraron que era así, hablamos con los insurrectos, quedamos en que no íbamos a reunir, en que todas las actividades bélicas iban a suspenderse hasta tanto sostuviésemos una conversación. En tal virtud quedamos acuartelados en nuestros cuarteles. Pero en la noche, como a las 7 de la noche, llegó un oficial de la ciudad y me informó que, contrario a lo que habíamos hablado, los insurrectos se estaban parapetando en la ciudad, estaban armándose y tenían un movimiento para las actividades revolucionarias. Esto me obligó a ir donde el general de los Santos y ponérselo de manifiesto, de conocimiento. Él no tomó ninguna actitud más que me dijo, bueno, háblate con Wessing. Fui donde el general Wessing, que era el que estaba frente al CEFA, o sea, el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Y al llegar al CEFA, encontré al general Wessing con dos altos oficiales conversando. Era el coronel Bochán y el coronel Perdomo. Le llamé que quería hablar aparte con él. Le expliqué cuál era la situación, de que habíamos quedado en la mañana, de que todas las operaciones bélicas iban a quedar paralizadas hasta tanto conversáramos con ellos. Pero que un oficial que acababa de regresar de la ciudad me había informado que los oficiales insurrectos estaban parapetando en la ciudad. ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Una revolución comunista? Sí, yo lo sé, pero por lo pronto, recuérdese, tenemos una situación militar y esta revolución es la consecuencia lógica del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, lo cual es una responsabilidad histórica que gravita sobre los hombros de las Fuerzas Armadas. En tal virtud, consígame unos cuantos hombres para llegar al palacio y demandar del señor Donagret su renuncia. Ustedes, no yo era un coronel, eran generales. Fórmense una junta militar y explíquenle por la radio al pueblo por qué las Fuerzas Armadas han tomado esta decisión. Decisión que le corresponde hacer, ya que, como dije ahorita,
Esa revolución era la reacción lógica del golpe de Estado del 63. General Wessing se incomodó, no sé si por qué, y hasta llegó a decirme, si usted quiere yo renuncio. Digo, no le pido eso, no vine a pelear, simplemente vine a informarle algo que creo que aún estamos en tiempo de hacerlo. Me despedí y me fui. Al salir del CEFA, en vez de volver a la base, venía para mi casa. Venía a mandar todos los equipos que yo tenía de la Fuerza Aérea, ya que en ese aspecto consideré que no tuve respaldo del consejo o de lo que yo quería que se hiciera. Pero en el camino consideré que hacer un acto de esa naturaleza podía estimarse como un acto de cobardía, un acto de deserción o de traición, cosa esta que ninguno la tengo. En consecuencia, regresé a San Isidro. Nota al margen. El coronel Pedro Bartolomé Benoit, el día 25 de abril fue enviado a Palacio Nacional para negociar con los insurrectos. Pero como no se llegó a acuerdos, este debió salir de la Casa de Gobierno bajo el fuego de ametralladoras disparadas por los aviones del CEFA. Como veremos más adelante, a pesar de que era un coronel, el 1 de mayo del 65 fue designado presidente de la Junta Militar que actuaría paralela al gobierno constitucionalista. Pero a la semana de presidir la Junta Militar, Benoit fue sustituido por el gobierno de reconstrucción nacional que encabezó el general Antonio Inver Barrera y del que Benoit quedó como uno de los 5 miembros. Somos así. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Con indios y blancos. Pero veamos qué pasó con el coronel Francis Caamaño el 24 de abril. Doña María Paula recuerda que llegó a su casa en horas del mediodía y le comunicó lo siguiente. Tú sabes que estaba hablando con Pérez y me dijo algo que me ha puesto chivo. Como que lo dejó pensativo. Me dejó pensativo. No te puedo decir si era que ya esta gente sabía lo que había o algo, o si quería saber si él estaba en lo que... Ese es el comentario que él me hace cuando llega. Le dije, ay, hombre, oye, que tú estás muy nervioso, tú ves visión y muerto donde no hay. Le digo yo que nos sentamos en la mesa, nos ponemos a almorzar, almorzamos y todo, y se acuesta. Luis Chaper, amigo de infancia de Francis Caamaño, cuenta que fue él quien le avisó que había estallado la revolución. La noche que empezó, el día que empezó la revolución, 24, yo estaba haciendo una carretera en Boyá, Sabana Grande de Boyá, y llegando a mi casa, en el radio se veían los locutores hablando, levantando a la gente, ¿no? Y yo le pregunté a mi señora, digo, ¿qué pasa ahí, Francis? ¿No ha llamado? Dice, no, llama tú. Entonces yo cogí el teléfono, llamé. Francis estaba durmiendo en ese momento. Mucha gente, yo he oído muchas versiones por ahí. Y esto que le voy a decir, yo cuando oigo eso, digo, esta gente todos están hablando mentiras. Francis estaba durmiendo y que lo despertó fui yo. Yo llamé a Chichita. Digo, Chichita y Francis, se está durmiendo. Digo, pero tú no estás viendo lo que está pasando. Y dice Chichita, no, digo, prende televisión y llama a Francis. Y entonces Chichita prendió la televisión, vino Francis al teléfono y me dice, oh, hermano, ¿y qué es lo que está pasando? Digo, bueno, para eso te llamo. Dice, yo te llamo de la base. Y cuelga el teléfono, dice, anda el carajo. Explotó la cosa antes de tiempo. Dice que Francis empezó a dar paseitos de un lado para otro, impaciente porque no recibía una llamada telefónica que estaba esperando. Ese día, Chibú, capitán Alejandro Deñó Suero, primo del coronel, estaba en la casa. Francis se vistió con un pantalón caqui y una guayabera amarilla y llamó por teléfono a su hermano Fausto para que les prestara la guaguita de la empresa donde trabajaba. En la guagua con letreros de la Coca-Cola, Francis y su primo Chibú se trasladaron al campamento sublevado. Siendo más o menos las 5 de la tarde, yo creo 5:30 de la tarde, como era sábado,
estaba en libertad. Y él se presentó al campamento donde yo estaba con las tropas y se puso la orden de nosotros. Según Hernando Ramírez, cuando ya Francis estaba en el campamento sublevado, medió para que él, Hernando Ramírez, conversara con el general Antonio Invert Barrera. El general Invert Barreras fue al campamento y el coronel Camaño me dijo, el campamento quedaba de la carretera como a 1,5 kilómetros más o menos. Entonces el coronel Camaño, que era amigo del general Invert Barreras, me dijo que él era amigo de él y que él quería verse, entrevistarse conmigo, el general Invert. Yo le dije al coronel Camaño que no era conveniente por el momento ver al general Invert Barreras, que él había jugado un rol importante cuando la muerte de Trujillo, y que yo entendía que esa no era una acción para él, que nosotros los militares que estamos envueltos en ese movimiento íbamos a resolver a nuestra forma y manera qué hacer, en qué momento, pero yo rechacé al general Invert Barrera en ese momento. A las 8 de la noche vino a esta casa con la Chapelle, y desde esta casa fue que Francis y la Chapelle hicieron todas sus llamadas telefónicas. Francis recuerdo que llamaba a oficiales y la Chapelle hablaba con civiles. Eso no quiere decir que sea totalmente 100%, por eso que hablara, pero eso más o menos fue la tónica que yo cogí de la cosa. Entonces al terminar la conversación, y entonces ya Francis se iba vestido de civil, era un carrito Morris, creo, chiquito que tenía. Cuando se iba, la señora le preguntó qué estaba pasando. Entonces me dijo, no, tranquilízate, que el objetivo de esto es reponer a Bosch en el gobierno, ponerlo de nuevo en la presidencia. Y tranquilízate, que yo creo que esto pasa rápido. Entonces le dijo a la doña, dice, pero prepáreme algo por ahí, porque si esto fracasa, para que me esconda. Sí. Y entonces digo, ¿a dónde tú vas ahora? Dice, vamos a pasar por donde Hungría, de Renato Hungría. Vamos a tirarle unos tiros ahí para que se ponga claro, porque no ha salido. Digo, ten cuidado que al lado vive mi hermana, así que pon los tiros bien claros. A continuación presentamos al capitán piloto Ricardo Antonio Boden López, a través de quienes ustedes conocerán qué ocurría en San Isidro, mientras en la Casa de Gobierno el presidente José Rafael Molina Ureña trataba de llegar a acuerdos con los militares opuestos al retorno de Bosch a la presidencia. Este capitán piloto estaba comprometido con el movimiento constitucionalista. El sábado 24 de abril, almorzaba con su familia cuando escuchó por radio la alocución del doctor Peña Gómez anunciando el comienzo de la revolución. En ese momento dejé la comida, abandoné mi familia y me dirigí a la base de San Isidro. Al llegar a San Isidro, muy pocos oficiales habían llegado y después de indagar sobre el jefe de Estado Mayor, general de los Santos Céspedes, no se encontraba en la base. Muchos de la oficialidad jóvenes que llegamos a la base de San Isidro, que conocíamos lo que estábamos gestando, tratamos de hacer planes y esperamos que llegara el jefe de Estado Mayor. Él llegó, él estaba con el coronel Luis José Domínguez Tavera, creo que estaban jugando golf o aprendiendo a jugar golf. Y tuvieron que llegar, no pudieron cruzar el puente, sino dieron una vuelta muy grande a la ciudad y tan pronto ellos llegaron nosotros le hicimos saber la oficialidad joven, oficiales subalternos de capitán hacia abajo, que nosotros queríamos hablar con él y queríamos darle apoyo. Cuando él nos mandó a buscar alrededor de las 7 de la noche, él nos recibió con todo el Estado Mayor. Nosotros hicimos las gestiones de hablar con él a través del entonces coronel Enrique Pérez y Pérez y el coronel Tejada González, Nene Tejada, quienes eran miembros del Estado Mayor. Cuando nosotros fuimos los oficiales subalternos pilotos a la jefatura del Estado Mayor, él nos recibió abajo con la oficialidad superior de la Fuerza Aérea y nos informó en una forma desafiante que tratáramos de hacerlo preso si podíamos. Nosotros fuimos desarmados todos, sin pistolas y sin ametralladoras,
En ese momento todo el mundo andaba en la base, los pocos oficiales que había y soldados andaban armados. El teniente Víctor Cueva Mayor le informó al general de los Santos Céspedes que no era con el general Santos Céspedes que queríamos hablar, sino con Pimpo, como cariñosamente se le conocía al jefe de Estado Mayor. Entonces cuando él oyó esa frase, dijo que cuál era el motivo de que los oficiales subalternos querían hablar con Pimpo. Entonces nosotros le dijimos que era brindarle apoyo y queríamos saber los planes que él tenía en mente para nosotros conversar con él y darle apoyo. Nota al margen. Casi todas las personas que aún viven y que directa o indirectamente son citadas en esta serie han ido presentándose ante nosotros. Por ejemplo, este caballero es don Alfredo Licairá, en cuya residencia se celebró la última reunión de los militares que encabezaban la conspiración constitucionalista. Nos relató que fue el único civil en aquella célebre reunión del jueves 22 de abril de 1965 y que al otro día personalmente se encargó de comunicarle al licenciado Máximo Lobatón Pitaluga que el lunes 26 de abril se había fijado como fecha del estallido del movimiento. El señor Licairá nos relató también que fue testigo de la conversación telefónica que sostuvo el señor Antonio Martínez Francisco, secretario general del PRD, con el profesor Juan Bosch, cuando el sábado 24 de abril, como a las 3:30 de la tarde, se enteró por boca del doctor Peña Gómez que el movimiento conspirativo se había adelantado. Pero lo más sorprendente para nosotros es que el señor Licairá hace 28 años era el administrador de la compañía de refrescos Coca-Cola y por tanto el que autorizó que nuestro personaje, el coronel Francisco Alberto Caamaño, utilizara un vehículo de esa empresa para llegar a uno de los campamentos sublevados. Cuando yo regresé a casa, me llamó un hermano de Francis llamado Fausto Camaño, el mayor de ellos, a quien yo había empleado en la Coca-Cola, porque en ese entonces yo era administrador de la Coca-Cola, para decirme, medio asustado, que Francis le había requerido una guaguita que él tenía con anuncio de la Coca-Cola para camuflajeado presentarse al campamento, porque tampoco él tenía la certeza de que era. Y yo le dije, Fausto, aquí no vamos a jugar una guaguita, que no vamos a jugar hasta la vida. Despreocúpate, que yo respaldo esa actitud tuya de haberle prestado un vehículo a la Coca-Cola para que Francis llegara al campamento. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así somos. A partir del 24 de abril de 1965, la historia dominicana se aceleró y en minutos ocurrían infinidad de hechos dignos de ser reseñados. Millares de dominicanos se habían lanzado a la calle a vencer o morir, pero nosotros nos limitaremos a relatar los acontecimientos que involucran a los líderes principales. Pasemos al capítulo siguiente. Trabajo que trabaja y que ven en el otro hombre